En Fronteras del Pensamiento exploramos las ideas que habitan en los límites de la conciencia. Aquellas preguntas incómodas que rara vez nos hacemos y que, sin embargo, determinan silenciosamente el rumbo de nuestra vida. Hoy hablaremos de la vida moderna, del consumo que no cuestionamos y de qué significa vivir de forma consciente y deliberada. Nos han dicho que la vida moderna es la cúspide del progreso, que es más rápida, más inteligente y más conectada que nunca. Y sin duda, es más rápida. Pero, ¿estamos realmente más conectados, como se nos repite constantemente, cuando el mundo parece más dividido que en cualquier otro momento de nuestra memoria reciente? ¿Es realmente más inteligente? Sabemos más hechos que cualquier generación anterior y, sin embargo, nos estamos ahogando en desinformación y ruido. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Esto es vivir o es una trampa bellamente empaquetada? No es ningún secreto que estamos constantemente bombardeados por publicidad y medios que nos dicen qué desear, qué comprar, incluso a quién admirar y a quién despreciar. Tomemos el bacon como ejemplo. Hace un siglo no era el desayuno básico que hoy creemos. En la década de 1920, Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud y pionero de las relaciones públicas, fue contratado por la empresa Beech-Nut para aumentar sus ventas. Persuadió a miles de médicos para que recomendaran bacon con huevos como el desayuno contundente de las personas exitosas. En pocos años, los estadounidenses creían que se trataba de una tradición, cuando en realidad era publicidad. Thoreau no vivió para ver el bacon comercializado de esta manera, pero reconoció el mismo patrón en su propia época, una sociedad enseñando a las personas qué desear y llamándolo necesidad. Por eso tomó una decisión radical: alejarse de todo, construir una pequeña cabaña junto a un estanque y vivir de la forma más simple posible para descubrir qué quedaba cuando la vida se reducía a lo esencial. Pero Thoreau no era un ermitaño. Seguía entrando en el pueblo, visitaba amigos y recibía invitados. Su experimento no consistía en esconderse del mundo, sino en verlo con mayor claridad. Antes de explorar lo que descubrió y por qué sus ideas resultan hoy más urgentes que nunca, conviene conocer al hombre que estaba detrás de ellas. Henry David Thoreau fue un escritor, filósofo y naturalista estadounidense nacido en 1817 en Concord, Massachusetts. Formó parte del movimiento trascendentalista junto a figuras como Ralph Waldo Emerson, quienes creían que la verdad podía encontrarse en la naturaleza, la reflexión interior y la integridad moral. En 1845, con solo 27 años, Thoreau comenzó el experimento que definiría su legado. En un terreno propiedad de Emerson, construyó una modesta cabaña de una sola habitación a orillas del lago Walden. Durante algo más de 2 años, vivió allí de forma mayoritariamente autosuficiente, cultivando alimentos, leyendo, escribiendo y observando el cambio de las estaciones. De esa experiencia nació Walden, una obra que es al mismo tiempo memoria personal, crítica social y guía para vivir con propósito. En su ensayo Desobediencia civil, argumentó que nadie debería obedecer pasivamente leyes que sabe que son injustas, una idea que más tarde inspiraría a Mahatma Gandhi y a Martin Luther King Jr. Pero, ¿qué era lo que, incluso en su propia época, impulsó a Thoreau a un experimento tan radical? Para responder a eso, hay que enfrentarse a lo que él habría llamado la mentira de la vida moderna. Thoreau creía que la mayoría de las personas, incluso en el siglo XIX, vivían en una silenciosa desesperación. Vidas consumidas por el trabajo, la deuda y la persecución de cosas que nunca satisfacen de verdad. En la década de 1840, Estados Unidos se estaba industrializando. Las ciudades se volvían más ruidosas, las jornadas laborales más largas y la creencia de que más posesiones significaban más felicidad se propagaba rápidamente. Thoreau veía esto como una ilusión peligrosa.
Pensaba que las personas se estaban convirtiendo en prisioneras de sus propias comodidades, trabajando sin descanso para comprar cosas que no necesitaban. Para Thoreau, la mentira no era solo que la vida moderna pudiera hacerte feliz. Era la creencia de que el movimiento constante, el consumo y la conexión permanente eran lo mismo que vivir. Gran parte de lo que perseguimos ni siquiera es lo que realmente queremos. Es lo que nos han enseñado a querer. Ya lo hemos visto con el bacon, y volvió a suceder en la década de 1970. Nestlé se enfrentaba a un problema. El café no formaba parte de la cultura japonesa. Para solucionarlo, contrató a un consultor de marketing que propuso una estrategia audaz: introducir el sabor del café en los niños mucho antes de que tuvieran edad para beberlo. Nestlé lanzó dulces con sabor a café, haciendo que ese sabor resultara familiar e incluso reconfortante. Cuando esos niños crecieron, el café ya no les parecía extraño. En una sola generación, Japón se convirtió en uno de los mayores mercados de café del mundo. Estas historias resultan intrigantes, incluso inquietantes, porque dejan algo muy claro. Si nuestros gustos pueden ser fabricados, también puede fabricarse nuestra forma de vivir. La advertencia de Thoreau se vuelve entonces evidente, y su respuesta es sorprendentemente simple, aunque exige algo que pocos están dispuestos a dar: el valor de vivir deliberadamente. Fui a los bosques, escribió Thoreau, porque deseaba vivir deliberadamente, enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y no descubrir, al morir, que no había vivido. Para él, eso significaba reducir la vida a lo verdaderamente importante: comida, refugio, trabajo honesto y tiempo para pensar. Todo lo demás era un lujo o una distracción. Construyó su cabaña por unos $28, aproximadamente un mes de alquiler en Boston, cultivó judías y patatas, pasó horas caminando por el bosque y registró los ritmos del mundo natural. No se trataba de rechazar toda comodidad ni de abandonar la sociedad. El objetivo no era el aislamiento, sino la intención. Descubrió que la simplicidad es una forma de libertad. Cuantas menos posesiones, compromisos y deseos fabricados cargues, más espacio tendrás para lo que realmente importa. Aprendió que la verdadera riqueza no se mide por lo que posees. Un hombre es rico, escribió, en proporción a la cantidad de cosas que puede permitirse dejar de lado. La naturaleza se convirtió en uno de sus mayores maestros. El cambio de las estaciones, la quietud del estanque y el lento crecimiento de su campo de judías le recordaban que la vida tiene sus propios ritmos, a menudo muy alejados de la urgencia humana. Su tiempo en el bosque reforzó su convicción de resistir la conformidad, ya fuera la presión de la moda, la exigencia de trabajar sin descanso por comodidades innecesarias o la aceptación pasiva de leyes injustas. Para Thoreau, la integridad a veces implicaba caminar en dirección contraria. Pero la simplicidad de Thoreau no era solo material, también era espiritual. Cada mañana en Walden se sumergía en un texto antiguo que lo conectaba con algo muy anterior a América: el Bhagavad Gita. Bañé mi intelecto en la estupenda y cosmogónica filosofía del Bhagavad Gita, escribió en Walden, en comparación con la cual nuestro mundo moderno y su literatura parecen insignificantes y triviales. En sus páginas encontró una llamada a vivir con desapego, simplicidad e integridad, a medir la vida no por las posesiones, sino por la verdad. De vez en cuando, alguien vuelve a intentar este experimento. En 2006, un escritor llevó la pregunta de Thoreau al mundo moderno. Durante un año intentó reducir al mínimo el impacto ambiental de su familia en plena ciudad. No se trataba de rechazar la vida, sino de replantearla, de comprobar cuánta de nuestra supuesta necesidad es en realidad costumbre. Desde un estanque en 1845 hasta una ciudad moderna en el siglo XXI, la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué significa vivir deliberadamente? Para Thoreau, significaba dejar de vivir en piloto automático, detenerse lo suficiente para preguntarse por qué hacemos lo que hacemos,
si realmente lo necesitamos y si nos acerca a la vida que queremos. Vivimos en una época en la que el descanso se confunde con pereza y el consumo se vende como identidad. Pasamos más de 6 horas al día frente a pantallas y aún así muchos se sienten más distraídos y ansiosos que nunca. La llamada de Thoreau a la simplicidad no es nostalgia por un pasado perdido, sino un plano para recuperar el control, porque la verdadera riqueza no se mide por lo que posees, sino por cuánto de tu vida puedes decir que realmente te pertenece. Las ideas que hemos explorado hoy no buscan decirte cómo debes vivir, sino invitarte a detenerte y pensar, porque la mayoría de las personas no eligen su forma de vivir, la heredan, la imitan y la aceptan sin cuestionarla. Y quizá la pregunta más importante no sea qué quieres lograr, sino si la vida que llevas es realmente tuya. En Fronteras del Pensamiento no buscamos certezas absolutas, sino conciencia. Porque cuando empiezas a pensar por ti mismo, ya has cruzado la frontera.